Eh, Muy bien, pues bienvenidos todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y por sumarse a este diálogo que pretende ser eso, un acto de provocación, de inicio compartido, de reflexión. Y este debate en el que me parece muchos directores de escuelas se encuentran hoy en el mundo en general, pero de forma muy señalada en Iberoamérica. Algunos ministerios educativos han sido muy claros en marcar políticas y estrategias. En México estamos hoy en que la SEP nos ha dicho ya en qué fecha en concreto, en unas cuantas semanas, vuelven todos los alumnos a actividades presenciales dentro del plantel educativo. Y tenemos otras regiones donde los modelos híbridos no solamente se han extendido, porque llegamos al modelo híbrido y tal vez esto sea una de las primeras reflexiones, Patti, Pablo, llegamos al modelo híbrido como una alternativa para enfrentar la pandemia. Y sin embargo, hemos encontrado que en algunos niveles educativos el modelo híbrido se encuentra, da resultados, construye vínculos, permite la construcción de actividades compartidas. Muchos docentes se quejan de que no es lo mismo estar en presencial que estar a distancia y que partirlo en híbridos, en algunos días, en algunos casos por días a la semana, en otros casos por magnitud de los grupos, es decir, la metodología ha sido distinta en diferentes regiones, pero creo que de fondo esta reflexión es igual, la educación presencial o a distancia, es equivalente, los logros y los avances que se consiguen en cada modalidad son equivalentes o hay diferencias. Muchos maestros siguen quejándose de que no logran lo mismo estando en presencia que en modelos híbridos, con jornadas partidas, divididas o con solo un par de días a la semana. Entonces, tal vez debiéramos, Patti, arrancar con una reflexión en este sentido, si te parece bien, y luego escuchar a Pablo. Adelante, Patti. Claro que sí. Yo creo, Leo, que la educación híbrida es una nueva forma de enseñanza que va a extraer lo mejor de la presencialidad, utilizando las tecnologías y utilizando la riqueza que podemos tener con estas clases a distancia. Es decir, los alumnos van a llegar ya con información que previamente se vieron de manera y cuando vayan de manera presencial van a tener estas clases más dinámicas, más atractivas. Es decir, estos tiempos que vamos a tener de manera presencial los vamos a tener mucho más significativos, más centrados en el alumno. O sea, bajo esta reflexión, ¿piensas que el haber estado en el híbrido finalmente va a fortalecer el presencial, dirías tú? Exacto. Se va a hacer, vamos a sacar lo mejor de la presencialidad, tomando, es decir, cuando los alumnos estaban en clases en el modelo anterior, estaban como receptores de información. Ahora ya no podemos pensar que solo van a estar en el aula y que vamos a regresar a las clases de la manera tradicional, de la manera en que estábamos anteriormente. Vamos a tener que regresar de una manera mucho más significativa a las aulas, donde aprovechemos los espacios y aprovechemos los tiempos, Leo. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que muchos maestros coinciden contigo. Pablo, ¿tú qué dices? ¿Cómo lo observas y lo vislumbras? A ver, para comenzar la discusión, yo tengo algunos comentarios. El primero, eso que se ha dado en llamar híbrido en el último tiempo, es probablemente y simplemente una pesadilla pedagógica, que es esa idea de tener algunos alumnos presentes y algunos alumnos ausentes del mismo grado, del mismo grupo. Eso es un suplicio. Es un suplicio, es muy difícil de gestionar, todos pierden, no hay manera de integrar el alumno que está en casa con el alumno que está en la escuela, es decir, ha sido una pesadilla enorme ese híbrido. ¿Es mejor todo remoto o es mejor todo presencial desde el punto de vista de la gestión pedagógica del aula? Yo he visto todas experiencias muy sufridas, con mejores tecnologías o con peores tecnologías. Ahora bien, si por híbrido entendemos mezcla de registros digitales y registros presenciales, yo creo que el post-pandemia
es híbrido en todos los órdenes de la vida, de aquí y para siempre. Mi madre tiene 85 años. Yo hasta antes de la pandemia o viajaba a verla, ella vive en Buenos Aires, o ella alguna vez vino acá a nuestra casa, o hablábamos por teléfono. Lo digital no jugaba un papel relevante en la relación con mi madre. Después de la pandemia, mi relación con mi madre seguirá toda la vida siendo híbrida. Se hibridizó la relación. Alguna vez yo voy a viajar menos porque la voy a sentir más. Probablemente cada llamada telefónica anterior ahora sea una llamada de contacto, como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo creo que en todos los órdenes de la vida, la pandemia dejó registros híbridos. Home office y trabajo presencial se van a mezclar. Viajes por trabajos y teleconferencias se van a mezclar. Compra online y compra presencial se van a mezclar. Es decir, estamos condenados o beneficiados por una vida híbrida, en donde lo digital se mezcla y potencia casi todas las prácticas sociales, a mi criterio, lo que decía Patti, entre ellas, por supuesto, las prácticas escolares. Y creo que eso, bien gestionado, amplía las oportunidades y genera oportunidades de aprendizaje, de enseñanza, de contacto, de socialización, mucho más interesantes que aquel viejo y binario esquema de o voy a la escuela o falto a la escuela. Uh-huh. O sea, tú dirías que esto llegó para quedarse, es una nueva tendencia en que vamos a vivir de aquí en adelante en el trabajo, en la escuela, en el entretenimiento, en muy distintas prácticas sociales. ¿Será que yo, para poner un ejemplo, yo no era un fan del comercio electrónico, no lo era. Uh-huh. No puedo pensar que voy a dejar de comprar en Amazon o en Mercado Libre cuando se acabe la pandemia. Hay una cantidad de compras que son mucho más simples y eficientes por Amazon o por Mercado Libre. El e-commerce en general se agregó a mi vida y sustituyó aquellas compras que no generaban valor de experiencia para mí. Cosas que necesito pero que no me da placer ir a comprar. Y en todos los órdenes pasa eso, ¿no? En todos los órdenes. Hago viajes de trabajo, como bien saben Patti y vos, si algo hice en mi vida fue viajar por trabajo. Y no voy a viajar tanto como lo hice toda mi vida. Todos los viajes que yo hacía no van a ser tan necesarios. Y creo que eso les pasa a todo el mundo, y también a los alumnos y también a los profesores. Ahora hay que saber identificar, ¿no? Cuando una práctica agrega valor y cuando una práctica simplemente sustituye mal una práctica presencial más eficiente. A ver, vamos a eso, que yo creo que es algo que podemos aportarle a los educadores, líderes educativos y docentes que nos acompañan. Si esto que dices es cierto, cosa que yo comparto, y que esta práctica híbrida, en donde parte de la vida será digital y a distancia y otra presencial, llegó para quedarse, ¿cómo le damos más significado y más riqueza a lo híbrido educativo o a lo híbrido escolar? Patti, ¿cómo potenciamos esta experiencia para que se convierta en algo que aporte contenido, conocimiento, vivencia, riqueza? No sé, incluso hoy grandes de los planteles podemos desarrollar habilidades y competencias con este modelo, por ejemplo. ¿Qué dirías, Patti? ¿Cómo potenciamos a esto para que se vuelva una experiencia enriquecedora para el alumno, el estudiante, el docente, la escuela y el mundo educativo? Claro, yo sumaría un poco a lo que decía Pablo, que coincido, el mundo híbrido llegó para quedarse no solo en la parte educativa, sino en la parte laboral. Si no preparamos niños y docentes para este mundo híbrido, difícilmente vamos a tener niños listos para el mundo híbrido laboral más adelante. Entonces, estas clases tienen que ser significativas, lo decía hace un momento y perdón que lo vuelva a retomar, pero el poco tiempo que tenemos con los chicos, ya sea de manera presencial o de manera híbrida, tienen que disfrutarlo. Tenemos que ver que la tecnología es amable, que la tecnología es divertida, que la tecnología nos aporta información y que la tecnología nos puede acercar, justo como decía Pablo, a las personas que queremos. Y que de alguna manera, teniendo estas herramientas, los chicos
Nosotros, por ejemplo, en el colegio pudimos viajar a museos de Europa, ¿no? Con los niños, pudimos hacer cosas que no hacíamos de manera presencial, o estábamos un poco detenidos, porque de alguna manera esta pandemia nos hizo correr, ¿no? Nos hizo adelantarnos a algo que ya venía cocinándose, pero que lo íbamos como dejando poco a poco. Entonces, el podernos mover no sé, hacer congresos educativos donde participaban igual colegios de Argentina, que de Colombia, que de España, fue significativo para los chicos. Entonces, creo que todas estas herramientas, todos estos recursos que podemos tener de manera híbrida, ¿no? Que podemos combinar ambos, nos va a hacer que las clases sean significativas y que los alumnos tengan mayores herramientas para desarrollarse en un mundo que les espera bastante retador. Me parece muy interesante, coincido. Una es esta que dices tú y es, vamos a vivir así, mejor que aprendan desde chiquitos a que esta herramienta va a estar presente de forma cotidiana, ya que van a trabajar, viajar, hacer juntas, planear, vender proyectos por esta vía, es decir, pues mejor empezarlo a hacer desde muy pequeños. Bueno, esa es una y es como la lógica y la natural. Pero ¿qué más, Pablo? ¿Qué otras cosas como educador se nos ocurren en que podamos potenciar y enriquecer esta herramienta? El otro día, tú y yo, Leo, vivíamos una experiencia muy concisa, pero muy ilustrativa a mi criterio. Estábamos hablando por WhatsApp, por teléfono, tú y yo, y en un momento dijimos los dos, hasta acá llega lo digital, ¿recordás? A partir de acá nuestra conversación precisa estar juntos, darnos un abrazo, comer algo y tener otro tiempo y otro feeling del otro. Hace 2 años que no nos vemos. Y yo creo que acá pasa lo mismo, ¿no? Hay que saber identificar esos bordes, esos límites y esos puntos de necesaria conversión. Yo creo que corremos un riesgo del que podemos prevenir con facilidad, que es el riesgo de querer digitalizarlo todo, ¿no? Ese es un riesgo grande. Yo creo que no, lo digital ayuda, contribuye, agrega, pero no sustituye. Sobre todo, una serie de cuestiones muy importantes de la vida pedagógica no son sustituibles por lo digital y sería un error. Por eso creo que además hay una percepción social de eso muy clara, porque el homeschooling no proliferó de manera relevante, ¿no? Es decir, la idea de que tener escuela remota ad eternum no parece haberse impuesto. Yo creo que lo digital agrega en todo lo que tiene que ver con circulación de información y de contenidos. Ahí aquel viejo Flipper Classroom es una tesis muy eficiente, es decir, la relación de los alumnos con los contenidos no necesitan de una intermediación profesoral y menos de una intermediación profesoral presencial. Y lo que es absolutamente insustituible es la experiencia social de la educación. La experiencia de estar con otros, de discutir con otros. Todos hemos tenido la experiencia. Discutir digitalmente es muy feo, porque nos superponemos, no es fácil organizar la discusión, no fluye bien. Son pequeños monólogos, ¿no? Y cuando uno quiere contestar cuando el otro está hablando. Y eso en el aula es muy importante, ese tipo de calor de la discusión. Entonces yo creo que la escuela tiene que entender, que me parece un desafío, que básicamente se justifica en su dimensión social. No entendiendo lo social solamente un recreo, entendiendo lo social como experiencia de aula. Pero recibir a los alumnos en clase para poner un profesor en el frente a echar un cuento que podría estar echándolo por internet grabado y que cada uno lo asista cuando quiere, es un error de cálculo, a mi criterio. No es ahí. Qué importante lo que dices, porque fíjense, esto tendría que conducirnos gradualmente a determinar esas cosas vitales o esenciales, irrenunciables de la escuela, ¿no es cierto? ¿Qué es la escuela y para qué sirve la escuela? Y replantear esta razón social que decías, es decir, lo social tiene sentido porque lo social implica convivencia, aprendizaje colectivo, debate en grupo, puesta en común, construcción de soluciones en grupo. Es decir,
esas cosas o esas habilidades que son fundamentales para la vida después, ¿no es cierto? Para el trabajo, es decir, yo creo que ahí cuando la escuela a final de este semestre o a final de este ciclo escolar llegue a ver qué es lo esencial y qué no es lo esencial, es decir, esto otro, esta que dices muy bien, Pablo, la intermediación de los contenidos y el estudiante, pues esta puede ser aquí, ¿no es cierto? Y se da aquí y creo ya habrá balances mundiales, me parece, de cuáles fueron muy efectivas y eficientes y cuáles no lo fueron tanto y por qué. Pero ahora que tú decías esto de lo esencial, ¿no? O de falta, o sea, ¿se puede llorar en línea? ¿O se puede compartir lo muy personal y muy íntimo en línea? Y déjenme compartirles esta experiencia. La madre de mis hijos mayores, que es una psicoterapeuta con muchos estudios y horas de terapia, de repente, pues no, la pandemia, pues se acabó esto. Y de repente sus hijos le vienen a decir que hay plataformas en línea de psicoterapia, mundiales, internacionales, con reconocimiento, exámenes, le hicieron 7 entrevistas, títulos, grados, y luego vienen sesiones de prueba. Bueno, hoy da al día 6 horas de terapia en plataforma a personas que están en distintas partes del mundo. Y uno diría, oye, como que la terapia tendría que ser así, presencial, y que yo vea a mi terapeuta y mi terapeuta me vea y me sienta y se dé este intercambio. Bueno, pues les tengo noticias, estas plataformas están instaladas, funcionan, son exitosas y las consumen miles de personas en todas partes del mundo, Pablo. Entonces, es como una reconstrucción de lo que es esencial y lo que puede darse a través de estos modelos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ese juego de qué es sustituible por lo digital o qué es mejorable por lo digital y qué es absolutamente propio de lo social y lo físico, es un aprendizaje que todos tendremos que hacer. Iremos y volveremos, es decir, probaremos. Yo tengo para mí algunas hipótesis, pero aún esas hipótesis son absolutamente provisorias. Por un tiempo estuvimos confinados a lo digital y entonces ahí no elegimos. Ahora poco a poco comienza a volverse una opción lo digital. Entonces a partir de que es una opción es una prueba y a partir de que es una prueba uno va ecualizando tiempo, eficiencia, costos, empatía, profundidad, etcétera, etcétera. No sé decir exactamente qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no. Sí puedo decir lo que los alumnos están valorizando y lo que los alumnos no están valorizando lo digital. Voy a dar 2 ejemplos extremos. Una de las cosas, por lo menos que acá estamos viendo en Brasil con muchísima fuerza, es que los alumnos, los días que menos, estoy hablando de alumnos más o menos de los 10 años en adelante, los días que desean no ir al colegio son los días de evaluación, de prueba. La prueba a distancia es una de las cosas que más valoran los alumnos. Y eso podríamos verlo con 2 tipos de análisis. Por un lado, qué confortable es hacer una prueba a tu tiempo, a tu ritmo y sin tener la mirada pesada de alguien controlándote y evitando que te copies, evitando que hables, evitando todo eso, ¿no? Hay una suerte de relax que los alumnos valoran de las pruebas. Y por otro lado, del lado nuestro, de las escuelas, tuvimos que hacer pruebas más sofisticadas, más inteligentes, diría yo. Porque no da para evitar que un alumno tenga el libro abierto o que tenga el computador abierto. Entonces nos tuvimos que preguntar cómo hago una prueba que no esté resuelta en un libro, que no esté resuelta en Wikipedia o que no esté resuelta en Google. Y a mí me parece es una evolución, una clara evolución. Desafió al personal docente para hacer pruebas más inteligentes, menos informativas, y permitió al alumno tener una cierta experiencia de libertad sin necesariamente esa libertad volver absurdo el proceso de evaluación y no confiable. Y por otro lado, cuando el alumno llega a la escuela, lo que es absolutamente insustituible es la instancia de convivencia con los compañeros, ¿no? Es decir, la posibilidad de estar con otros. Por eso creo que una de las cosas que hay que hacer es orientar las sillas de los alumnos hacia otros alumnos, no hacia un frente que se parece muchísimo a una pantalla. Cuando haya que orientar las sillas hacia el frente para ver un profesor, sustituyamos eso por una pantalla y dejémoslos trabajar en pijama y tranquilamente en casa.
Entonces ese híbrido que mezcla lo mejor de cada mundo, yo creo que es el desafío escolar. Y creo que lo podemos hacer. Y eso conecta con mejores costos, eso conecta con una experiencia de libertad que los alumnos nos van a pedir y nos están pidiendo, eso conecta con flexibilidad, conecta con customización, conecta con una serie de elementos muy deseables de la vida moderna y de la vida escolar moderna también. Adaptación. Si volviéramos a esta lámina inicial, entonces estas dos modalidades, la presencial y la híbrida, no necesariamente, por lo que explicas, estarían en competencia o serían excluyentes, sino que más bien serían complementarias, ¿no es cierto? Podrían coexistir y brindar cada una las ventajas de lo que cada herramienta posee. Pati, para cerrar esta parte e ir a la siguiente lámina, por favor. A mí me gustaría sumar a lo que decía Pablo al inicio. Yo diría que el rol del docente es indispensable. La tecnología no va a suplir el docente, pero el docente que no domine la tecnología sí va a ser reemplazado, pues es un hecho que la tecnología va a estar dentro del aula y dentro del mundo. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Y por otro lado, coincido, el peso que le tenemos que dar ahora en clases presenciales es este tema socioemocional que tanto necesitan los alumnos, desde kinder hasta preparatorias, universidades, porque estuvimos en pausa 17 meses y aunque había esta comunicación a distancia, no es lo mismo. No puedo retomar clases dándole a un niño de 5 o 6 años un libro dentro de la escuela. Como decía Pablo de la pantalla, ¿no? No podemos hacer esto, tienen que jugar, tienen que socializar, tenemos que recuperar este tiempo y como les decía al principio, eficientar los tiempos y los espacios para poder tener este regreso a las aulas. Pati, aprovechando antes de pasar a la siguiente cuestión, ¿cómo les fue a ustedes en el Robert Schulman con la comunicación en general durante la pandemia? Bueno, el ciclo pasado que como saben, la pandemia nos toma con los dedos en la puerta, ¿no? Y de pronto era estar mandando información constantemente a los padres de familia porque cambiaba, la información cambiaba de un día a otro. Todos pensábamos que eran unos días que íbamos a estar en casa y que íbamos a retomar las clases pasando Semana Santa y se nos fueron los meses. Entonces, lo que hicimos el ciclo pasado fue echar mano de la Asociación de Padres de Familia, las vocales, tenemos una vocal por grupo, y lo que hacíamos en esta inmediatez que necesitábamos de comunicación era tener los comunicados, replicarlos al grupo de vocales y las vocales por WhatsApp a los papás. Esto, la verdad es que nos solucionó, nos hizo que como comunidad nos uniéramos, que tuviera la APF una buena presencia dentro de la comunidad de padres. Sin embargo, no era su labor, no era además una comunicación institucional. En mayo conocemos Lírica, nos presentan el producto y la verdad es que empezamos a ver todo lo que nos ofrecía y nos pareció como algo que teníamos que tomar sí o sí, un canal de comunicación inmediato que nos permitiera estar en comunicación con nuestros padres de familia, porque además algo que agradecen los padres es estar comunicados. A veces reducir complejidad genera valor, ¿no? Un aplicativo que sirve para lo que sirve, que se enfoca para lo que se enfoca, que todo el mundo aprende a usar intuitivamente en 30 segundos y que garantiza eso que modelos de garantía de calidad y de certificación de calidad nos piden y es tan difícil satisfacer, ¿no? Que las cosas ocurran establemente, garantizadamente. Leo, adelante con la próxima. Santi. Sí, gracias, Leo. Antes, justo tenemos varios comentarios ahí mientras estaban ustedes dialogando, están haciendo intercambio, que me parece muy interesante que lo podamos ver. Mencionan el tema del contacto físico de los niños, como ustedes lo hablaron en otros foros que nosotros estuvimos trabajando, el tema de, por ahí, en este caso, en la vuelta a clases o en este modelo híbrido, de atender esta necesidad de los niños y esta parte psicológica del contacto de ellos, de cómo atravesaron esta maduración en este tiempo, estos 17 meses, que me parece que esté bueno que podamos tratarlo, porque preguntan acá, ¿cómo puede afectarles esta situación a los niños? Yo creo que lo charlaron, pero estaría bueno que hacer una pequeña reflexión acerca de eso y seguir con las láminas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno. Yo creo que sería muy valioso escuchar, no sé si alguien de los presentes quisiera hacer algún comentario o compartir alguna de sus vivencias.
y este pudiera ser un buen momento para ello, y si no, avanzamos y lo dejamos para más adelante. Creo que estaba Vanessa y ahí también está Diana, que justo estaba mencionando la parte emocional. No sé si quiere tomar la posta para seguir hablando. Vanessa, adelante. ¿No se escucha? Siempre la primera participación es la más difícil. Luego, todo fluye. Vanessa está sin cámara, ¿verdad? Entonces no sabemos si está intentando o no. Hola. Hola, Vanessa, ahí te escuchamos. Ahí es que estoy en la oficina, perdón que no encienda la cámara. Adelante, Pero no, se te escucha bien. Mi duda es esa. Entiendo que regresaron físicamente los alumnos, pero tienen la restricción del contacto físico, y entonces esto me parece como también difícil, ¿no? Porque de pronto en una tardeada de psicopedagogía la psicóloga nos comentaba que había un niño que la quería abrazar, ¿no? Que le decía, es que te quiero abrazar, y ella le decía, pues es que no se puede. Entonces, ¿cómo se maneja esta situación de manera presencial con la situación actual? Porque al final, pues también esto yo creo que afecta la situación emocional de los niños. Bueno, yo puedo hacer alguna primera reflexión sobre eso. Claramente diría dos cosas. Es una situación muy difícil de manejar, muy incómoda de manejar, porque esa contradicción existe, Vanessa, y no hay cómo solucionarla. Hay una ansiedad social enorme que no pasa solo por verse y por conversar, sino por abrazarse y conectarse físicamente. Y por otro lado, un protocolo que todavía está vigente y que no se puede violar de manera, ¿cómo decir?, deliberada. ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué estoy viendo yo en las escuelas? Poco a poco las escuelas van relajando los protocolos sin querer violar las normas sanitarias, pero cada vez es menos estricto el control de las escuelas. Todos los indicadores de contagio de coronavirus han bajado en todos nuestros países sustancialmente, y en niños es muy bajo, mucho más bajo todavía. Por lo tanto, ese cierto relajamiento de los protocolos no trajo más casos. Entonces yo creo que es una especie de equilibrio espontáneo. Las escuelas vamos poco a poco reduciendo los protocolos y dejando solo los más eficientes y digamos, eliminando los más aparatosos y los más dolorosos. Y por otro lado, los niños tienen una especie de violación controlada del protocolo también, ¿no? Aprovechan que se sacan la máscara para comer, y además de comer hacen todo lo que tienen ganas de hacer, digámoslo así, ¿no? Y la escuela, y el argumento es estoy comiendo, y cuando estoy comiendo estoy viviendo. Entonces hemos visto que todos los alumnos comen durante por lo menos todos los recreos, aprovechando para esa situación relajar. Yo creo que va a durar poco, Vanessa, felizmente, que los protocolos son cada vez más laxos, ¿no? Vemos en todos, subís hoy a un avión y te hacen el 10% de lo que te hacían hace 45 días. Ya nadie te toma la temperatura, alguno te da alcohol, otro no te da alcohol, la cola para subir al avión a veces tiene distancia, a veces no tiene distancia, es decir, lo social le va ganando a lo protocolar porque los indicadores sanitarios han ido bajando sustancialmente. Yo creo que ese problema es duro, pero felizmente está de salida, esa es mi impresión. Yo creo que continuar con esos protocolos, pero saber aplicarlos, ¿no? Y creo que también esta parte de la agencia, nosotros estamos manejando las tres modalidades, la parte presencial al 100%, la parte online al 100% o esa parte híbrida, ¿no? Y como bien decía Pablo, pues sí es un reto grande para las escuelas, grande para los maestros, hasta para los padres de familia, pero creo que una de las claves, lo que bien mencionaba, era la parte de la gestión. Una buena gestión creo que nos puede traer un proceso exitoso, ¿no? Fácil no es, pues no lo es, pero estamos en ese proceso de mejorar y dar un servicio de calidad. Y por el otro lado también otra de las claves, y como bien mencionaban también con esta buena herramienta de Lírica, es la parte de la comunicación. Creo que también pues todos estamos nerviosos, todos estamos con miedo, todos tenemos pues
ese miedo a la incertidumbre que puede provocar todo esto que hemos estado viviendo, pero si les damos esa comunicación, les damos gran tranquilidad y esa confianza de que confíen en nuestro colegio, que confíen en nuestros procesos. Ahorita, a fin de cuentas, y gracias, hemos tenido mes y medio de que regresamos el 30 de agosto y afortunadamente no ha habido un contagio, ¿no? Pero sí es como estar muy detallado en los procesos y sí con mucho acercamiento hacia los padres de familia para que ellos también hacerlos responsables y conscientes de que si nos ayudan y hacemos un buen equipo podemos llevar las cosas de la mejor manera y de manera exitosa, ¿no? Solo eso, gracias. Un dato, Leo, dato latinoamericano. Incluye Brasil, incluye México, incluye toda América Latina. El retorno presencial de los alumnos de manera espontánea a la escuela progresa más o menos 5% por semana. Lo que muestra una enorme eficiencia de la construcción de confianza en la escuela, ¿no? Y de las bajísimas incidencias de contagio a partir de la escuela. Son poquísimas las escuelas que tuvieron que cerrar, son poquísimas las escuelas que no generaron confianza en la familia. Hubo familias que se tardaron 1, 2, 3 semanas en verificar, pero 5% por semana supone que en 2 meses está todo normalizado. Es decir, que la única restricción puede ser la restricción que funcione con el protocolo, es decir, que en una escuela no quepan todos los alumnos manteniendo la distancia social, pero no la voluntad de los alumnos de ir a la escuela, ¿no? Entonces, las únicas limitaciones pasan porque salud transforme poco a poco el protocolo y vaya acortando la distancia social dentro del aula, que es el mayor impedimento. Un dato muy importante, me parece. Y sí, apunta a que en unos meses estaremos ya. Ahí habrá ya después otras consideraciones que serán las físicas, los espacios, los metros, la distancia, ese tipo de cosas. Pero yo creo que vamos en esa ruta y el avance clínico, todo lo que tiene que ver con las vacunas, también va a un muy buen ritmo. Yo calculo que entre enero y marzo del año entrante habrá en las farmacias del continente una serie de elementos diversos para que cada quien se atienda, se cure, siga un tratamiento o prevenga el contagio, ¿no? Pero bueno, avanzamos porque si no se nos va el tiempo, Pablo. Vale, pues. Muy bien, vamos con esto. Claramente, el sacudón que supuso la pandemia también fue un empujón al futuro, ¿no? Y todas las áreas de la vida social y de la vida profesional, empresarial, han recibido ese impacto, una especie de invitación compulsiva a modernizarnos. Y nosotros tomamos ahí 3 elementos que queríamos presentar para la conversación, que podemos conectar con la modernización sin necesariamente conectarlo con la tecnología, que parece la conexión más obvia. Uno de los elementos que nos parece muy moderno en términos pedagógicos y muy estimulado por la pandemia es el trabajo de la colaboración. La idea de que nadie aprende solo, ¿no? Y que la escuela tiene un papel ahí de sistematizar el encuentro colaborativo entre pares y entre los alumnos y los profesores. No es lo mismo dar clase que colaborar con los alumnos. No es lo mismo apoyarse en el profesor que apoyarse en un colega. Creo que la pedagogía de la colaboración, el aprendizaje colaborativo, es una agenda extremadamente moderna, a mi criterio. Y que además la tecnología empieza a conectarse con eso también. Pero para no hablar de tecnología, creo que tiene que ver con entender que hay muchísima gente, muchísimos alumnos que aprenden mejor con otros que solos. Y tal vez en las escuelas todavía no teníamos tanta claridad respecto de ese punto. El segundo punto tiene que ver con esa escuela del silencio. La escuela del silencio tiene que ver con metodologías activas, aunque parezca una paradoja. Yo lo diría así, para ser rápido y un poco provocativo. Cuanto más la escuela habla, cuanto más el profesor habla, más pasiva es su pedagogía. La única manera de activar al alumno es hacerle un espacio. Es demostrarle que es importante escucharlo. Y para que
demostrarle que es importante escucharlo, en algún momento la voz académica tiene que silenciarse. Y esto que parece una obviedad no es tan obvio en las escuelas. Los profesores, en general, la primer dolencia de un profesor son las cuerdas vocales. Y es eso porque no paran de hablar, porque no paramos de hablar. Y entonces cuando no paramos de hablar, hay muchísima dificultad para que los alumnos encuentren su lugar, muchísima dificultad. Entonces apelamos a metodologías activas sin el silencio que aloje el espacio subjetivo del otro. Y la escuela de cada uno tiene que ver con la personalización del ritmo de aprendizaje, del estilo de aprendizaje, de las modalidades de aprendizaje, es decir, con la idea de que la escuela puede despadronizar su funcionamiento y puede hacer lugar a subjetividades y a individualidades, y no por eso pierde su lugar de institución organizadora, pero menos industrial, menos industrializada. Esos son los 3 puntos, Leo, y podemos escuchar a Patti y luego podemos abrir directamente a la conversación de todas las personas que estamos presentes en este Zoom, ¿no? Fantástico. Me encanta la escuela del silencio. Patti. Es que ya lo dijiste todo, Pablo, ¿qué te digo? Justo, tenemos que dejar de ser los protagonistas, los maestros del aula, para ceder este protagonismo a los alumnos. Tenemos que escucharlos. Cuando escuchamos, cuando se hacen estos debates, es cuando justo se construye la educación, cuando se construye el conocimiento y cuando ellos saben que son parte de este grupo y se van ayudando y van trabajando colaborativamente. Así es que, pues es un resumen muy chiquitito de todo lo que nos explicaste. Perfecto. Yo hice un estudio comparado hace unos años entre la enseñanza de inglés en México y en Brasil. Claro que era un estudio con una premisa una hipótesis muy fuerte, que es en Brasil se hace mucho peor que en México. Eso. Entonces yo quería descubrir por qué se hacía peor. Y además de la carga horaria y una serie de cosas, lo que descubrí es que el comportamiento del profesor de inglés mexicano es distinto al comportamiento del profesor de inglés brasilero. El profesor de inglés brasilero no para de hablar, y el profesor de inglés mexicano hace espacio para que los alumnos hablen. Algo así como que el profesor de inglés mexicano habla la mitad del tiempo que el brasileño, porque el otro tiempo que no habla él, hablan sus alumnos. Y el alumno brasilero nunca habla. Por eso hay mucho brasileño que dice que sabe inglés, pero no habla inglés. Y lo mismo pasa en cualquier otra disciplina del conocimiento. El silencio es constitutivo, nos lo enseñó Freud hace mucho tiempo y nos lo enseñaron cualquier disciplina de la subjetividad. Para que aparezca tu propia identidad, en algún momento tenés que sentir que tu palabra es importante, la propia, no la ajena. Y eso supone ese momento incómodo de cerrar la boca y esperar, que es un ejercicio, yo lo llamaría pedagogía del silencio. Vamos a escuchar algún comentario, Leo. Sí, pongámoslo en práctica. Vamos a callarnos y vamos a escuchar a todos los demás. ¿Quién de ustedes quiere compartir su experiencia en ese sentido? O yo te iba a decir, Patti, en un momento, ¿cómo va el Schumann en esta transformación del rol docente? ¿No es cierto? Porque nuestros maestros han sido formados en esto, en el ejercicio del verbo, ¿no? Es decir, ¿y qué tanto han logrado ustedes hacer que el maestro, como dice Pablo, dé un paso atrás y permita que el protagonismo en el aula la tenga el alumno, la construcción de proyectos, la solución de problemas o el debate, simplemente el debate? Patti. Esto es común en el colegio, Leo, porque somos un colegio que nació constructivista. Entonces, parte de la plantilla docente, lo que pedimos justo es eso, que estén dispuestos a seguir aprendiendo y a conocer todas estas prácticas que pareciera que fueran innovadoras, pero no lo son, ¿no? Que tienen mucho tiempo que están, pero que nos ha costado trabajo implementar en las aulas, por lo menos en México. Entonces, el reaprender, el ceder el control no es un tema fácil porque nosotros aprendimos así y tendemos a replicar de la manera en que aprendimos y en la manera en que nos enseñaron. Pero cuando hablas con los maestros de toda la línea de trabajo que seguimos y de todas las bondades que nos dan estas nuevas prácticas, es cuando ellos realmente saben que es parte de la línea de trabajo.
¿no? Cuando tú puedes ver que los alumnos solos lanzas algún tema, provocas algún tema, que ellos lo empiecen a debatir y empiezas a ver lo que se genera en el aula, es una riqueza que va más allá de los contenidos, incluso que tienes previstos, ¿no? Superamos por mucho, cerrando y siendo esta escuela del silencio, todo lo que surge, lo que puede pasar en un aula, cuando los alumnos pueden empezar a generar ideas, a construir, incluso equivocarse, y aprender de ese error y volverlo a intentar. Y esto no nada más se queda en el aula, esto no está centrado en el aula, esto puede ser en la cancha de fútbol, puede ser en el espacio maker, en el espacio media, pueden ser en muchos espacios donde se da esta riqueza de aprendizaje. Esto es común en el colegio, lo trabajamos, y hay maestros que la verdad llegan y empiezan a empaparse todas estas líneas de trabajo y pues se quedan, a lo mejor al principio les cuesta un poco de trabajo, pero conforme ven las bondades que nos da, es algo que suman a su práctica en todas las sesiones que tiene. Decías hace un momento, Lucas, a ver si vamos viendo quién más participa. Incluso equivocarse, decías, y yo me atrevo, equivocarse es una garantía del aprendizaje, ¿no? Porque el que se equivoca ya sabe que por ahí no es y que va a intentar y se ve forzado a intentar por otro camino. Es decir, ese ya aprendió y la equivocación es un momento de epifanía. Lucas, ¿quién más? Santi. Mientras Lucas busca, voy a contar una anécdota. El otro día escuchaba un testimonio que me llevó a escribir un artículo que se llama Aprender a caer. Entonces había una mujer que contaba la siguiente anécdota. Ella decía, desde chica yo tenía muchas ganas de aprender a andar en bicicleta. Y mi padre, que es un padre maravilloso, tenía tantas ganas como yo de que yo aprendiera a andar en bicicleta. Entonces recuerda cómo su padre le trataba de enseñar a andar en bicicleta, que era llevándola mientras ella daba las primeras pedaladas y tratando de evitar todo el tiempo que ella se cayese. Entonces el resultado de ese ejercicio era que el padre se moría de miedo de que ella se cayese y ella tenía pánico de caerse. Y como consecuencia de todo eso, de andar en bicicleta, nada. Un día estaba en la casa de una amiga y el padre de la amiga dijo con total naturalidad, vamos a andar en bicicleta. Y ella dijo, yo no sé andar en bicicleta. Y el padre de la amiga le dijo, yo te enseño. Y cuando salieron a la calle, el padre lo primero que hizo es enseñarle a caerse de la bicicleta. Y dedicó un tiempo a enseñarle a caerse de la bicicleta. Desde ese día, nunca más dejó de andar en bicicleta. Entonces, nosotros muchas veces, aprender a no equivocarse es mucho más tóxico que aprender a equivocarse. Claro, claro. Lucas. Bueno, damos ahí lugar a alguna pregunta, a ver si alguien quiere compartir alguna reflexión de lo que ha dejado este nuevo foro educativo. Dejamos ahí los micrófonos abiertos para que puedan comentar lo que deseen. Mientras tanto, voy a aprovechar y para el que quiera interiorizar un poco más acerca de lírica, voy a dejar aquí con la pantalla compartida un código QR que la llevará a nuestro sitio web para que puedan entender mejor la herramienta digital que estamos ofreciendo. En algunas partes del mundo se está comenzando a experimentar horarios híbridos. Esto quiere decir la posibilidad de que los alumnos tengan algún grado de elección sobre la configuración de su presencia-ausencia en la escuela. Y sobre todo en los alumnos mayores, en la secundaria y la prepa, comienza a dar algunos resultados. La experiencia, yo hablando con alumnos, lo voy a decir mejor así, hablando con alumnos, le pregunté a un grupo de alumnos qué era lo que tenía miedo de perder cuando la pandemia se acabara y la escuela volviera. Y la respuesta unánime fue la libertad. La libertad de tomar algunas decisiones, la libertad de no levantarme de la cama y poder estudiar, la libertad de no tener que cambiarme y no tener que bañarme todas las mañanas, la libertad de poder estudiar asíncronamente algunas cosas, la libertad de tomar algunas decisiones.
nosotros como escuela somos bastante dirigistas, ¿no? En la escuela los alumnos toman pocas decisiones, realmente pocas. Cuando entran en la escuela las decisiones básicas las tomamos todas nosotros. Y el alumno a veces obedece y a veces no, pero no tiene campo de actuación. Entonces me parece que el híbrido también en campos más determinantes de la configuración escolar, como por ejemplo los horarios, puede ser en algún momento que aparezcan. Y hubo un elemento que no hablamos, que es los costos, ¿no? La escuela digital es más barata como modelo de gestión que la escuela presencial. Todos los que hemos visto cuentas de negocio de una escuela sabemos que uno de los problemas de la cuenta es que la relación cantidad de alumnos, cantidad de profesores en el campo presencial es absolutamente rígida. Uno no puede poner 100 alumnos por un profesor porque eso no funciona. Se traba. No hay manera. Para romper esa relación de 25-1, de 30-1, dependiendo la edad de los alumnos, hay que ir a campos diferentes. O uno modifica estructuralmente el sistema pedagógico y va para talleres de trabajo, ese tipo de cosas que pueden tener relaciones diferentes, o va para lo digital. En lo digital perfectamente uno puede juntar 2 o 3 salas en una misma clase. Y eso puede permitir nuevos juegos financieros en las escuelas. El modelo empresarial escolar es un modelo muy apretado. Es difícil que la escuela respire financieramente. Y si tiene algún problema, inmediatamente se ahoga financieramente. Pero si somos capaces de poner un profesor estrella a darle a 3 grupos al mismo tiempo una clase remota, eso beneficia mucho la productividad financiera de la escuela, además de todo lo que ya hablamos. Pero yo creo que también ahí hay que mirarlo. Es una oportunidad de que la escuela como negocio se plantee distinto y que la estructura de costos de la escuela también pueda ser revisada y pueda encontrar alguna oportunidad de mejora. Yo creo que cuando las escuelas tengamos un poco más de dinero, haremos más cosas. Muchas veces no hacemos cosas porque no tenemos dinero para arriesgar para hacer más cosas. Es siempre una caja pequeñita que paga las cuentas diarias. Entonces, aprovechar eso también y encontrar un poco más de aire financiero no me parece un tema irrelevante en todo lo que hablamos. Claro, siempre el presupuesto está apretado. Mensajes de conclusión, Pati, por favor. Pues creo que la escuela híbrida llegó para quedarse. Tenemos que sacar lo mejor de la presencialidad y de la virtualidad conforme las condiciones vayan mejorando, que creo, coincido con ustedes, vamos por buen camino. Nos han sorprendido de una manera significativa a los niños. Les quiero compartir que en el colegio, sobre todo en kinder, teníamos muchas dudas de qué iba a pasar con este regreso. Ya me imaginaba a los niños intercambiando cubrebocas, ¿no? Y quitándoselo y queriéndose abrazar y demás. Y la verdad es que chiquitos de 3, 4 años nos han dado una gran lección en esta necesidad que tenían de tocar su escuela, en esta necesidad social que tenemos todos. Y han demostrado que la instrucción o la necesidad que tengo para estar en la escuela es cuidar a mis compañeros, y ello implica lavarme las manos unas 6 veces al día, por lo menos el tiempo que está en el colegio, 4 horas promedio. Implica no quitarme el cubrebocas y no tener este acercamiento. Y si lo hago, identificar incluso y separarse. Entonces, la verdad es que los chicos nos han enseñado que este costo de regresar a la escuela en estas condiciones bien vale la pena, y que espero que, como decía Pablo, nos vayamos relajando con todas las medidas y cuando sea el tiempo de hacerlo, y que nos quedemos con lo mejor de la virtualidad. Algo que, por ejemplo, nos funcionó a nosotros fue la junta con padres, ¿no? Las juntas con padres se han hecho muy eficientes, algo que nos costaba en ciclos anteriores mucho trabajo alinear las agendas de los papás con las de los maestros o los directores. Ahora es solo mandar la liga de Zoom y podernos conectar. Incluso las tardeadas de psicopedagogía que también tenemos en el colegio, de pronto la escuela para padres, por la agenda de los papás, teníamos 10 papás en una conferencia. Ahorita llegamos a tener 70 padres de familia conectados por ahí de las 7 de la noche. Entonces, yo creo que quedarnos con lo mejor del trabajo a distancia, de lo que nos da la tecnología, y estas clases presenciales, justo hacerlas significativas y que los chicos la disfruten. Porque cuando el aprendizaje está integrado en la emoción y en la diversión,
se da de una manera muy fácil. Muchas gracias, Pati. Justo ayer comía con el director y dueño de un grupo de escuelas en México y me decía cómo esto que mencionas ha potenciado enormemente su relación y contacto directo con los padres de familia. Hoy sostiene asambleas grandes, numerosas, con comunidades de padres de familia de distintos colegios, con un nivel de participación altísimo, ¿no? Casi récord, gracias a la herramienta. Pablo, comentarios finales. Bueno, primero, Fanny colocó ahí un comentario que me gustaría recoger, que es esa idea de, ella no está de acuerdo, no sabe si está de acuerdo con esa idea de poner en Zoom más alumnos por profesor. Yo lo que creo, Fanny, es que es un poco lo que cuenta Leo ahora de este director dueño de escuelas, ¿no? Hay cierto tipo de dinámicas que pueden ser ampliadas en escala y otras que precisan ser reducidas en escala. Nosotros siempre estandarizamos y pusimos toda la misma escala. Yo creo que una clase donde alguien va a contar algo y los demás lo tienen que escuchar, esencialmente, y hay momentos pedagógicos para eso, da lo mismo que haya 5, 10, 50 o 200 escuchando. Ese es el principio de las videoclases, que es un fenómeno monstruoso y mundial, ¿no? De difusión de contenido e información. Yo creo que ahí sí podemos ser eficientes. Y luego en las discusiones y en los foros de trabajo tenemos que ser lo suficientemente reducidos para que ningún alumno quede pasivo. Pero yo creo que podemos combinar escalas con eficiencia y con ambición de poder optimizar los dos modelos. Conclusiones, yo coincido mucho con Pati. Tenemos que aprender de lo que vivimos. Hay algo que se llama aprendizaje traumático, pero no deja de ser aprendizaje por eso. La pandemia nos dejó una serie de aprendizajes, nos dio la oportunidad de revisar la escuela mucho más profundo de lo que la estábamos revisando en el día a día normal, y ahora tenemos que ser capaces de que no remita todo. Socialmente la misma problemática, ¿no? Hemos aprendido, hemos madurado en algunos comportamientos sociales, por ejemplo, en la preservación del medio ambiente. ¿Será que somos capaces de no remitir por completo? De quedarnos con una práctica que contamine menos al planeta, usar menos el auto o lo que fuera que corresponde. En el mundo escolar lo mismo, hemos sido sacudidos, hemos vivido algunas experiencias, ahora tenemos que sostener, darle sustentabilidad a las experiencias que agregan valor a la escuela. Y yo creo que la escuela tiene una enorme oportunidad. La veo fortalecida, la veo firme, la veo optimista, la veo con ganas de trabajar, y me parece que tenemos una enorme oportunidad. Y creo que tenemos la confianza social. No la dilapidemos. Utilicémosla a favor de una transformación que la educación necesita. ¿Cuántas veces hablamos de transformación educativa? Creo que ahora la tenemos bastante a la mano. Pablo, ahí justo Teresa puso un comentario muy interesante. No sé, Teresa Zamora, si quiere abrir el micrófono, quiere compartirlo. Me parece que está también muy buena la reflexión. No sé si... Sí, bueno, no sé si me escuchan. Estoy justamente aprovechando la tecnología porque mi hija justo en este momento está tomando una clase de programación en línea. Y a mí la verdad me parece maravilloso el incorporar nuevas tecnologías, nuevas habilidades. Se le está dando una prioridad al contenido únicamente, ¿no? Y esto de la pandemia nos mueve el piso tan fuerte que nos hace justamente replantear la educación. O sea, yo mandaba a mi hija a la escuela ¿a qué? A socializar, a aprender a leer y escribir, a aprender a sumar, pero bueno, eso lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Salvo el socializar. Vamos a dejar de lado esa idea de que la escuela es únicamente, de que la escuela es únicamente un centro de enseñanza de donde el maestro le vierte conocimientos a los niños, porque eso es lo que se hacía. Únicamente vertíamos conocimientos como si fuera una cubetita que había que llenar. Y esto del Zoom, del Meet, de hacerlo por videoconferencia, de poder recorrer museos vía virtual, de poder incorporar herramientas de programación en niños un poco más grandes, a mí la verdad se me hace maravilloso y se me hace que le brinda la oportunidad a los niños de desarrollar muchas habilidades que posiblemente ni siquiera sabían ellos mismos que tenían. Dejarles un trabajo que a lo mejor resulta sencillo sobre, no sé, sobre
suma de quebrados, por ejemplo, suma con número decimal, bueno, vamos a averiguar cómo se hace, vamos a tomar otro enfoque, vamos a ponerlos a investigar, vamos a hacer que desarrollen habilidades como es buscar en una plataforma, vamos a hacer que aprendan ellos mismos a crear a lo mejor algo que les ayude a sumar, a restar, a multiplicar, y eso les desarrolla habilidades que van de la mano con el contenido, pero son habilidades que ellos no sabían que tenían y que van a utilizar en un futuro, como la suma, la resta y todos los conocimientos, sí, pero son habilidades que están desarrollando y están aprendiendo para poder vivir en un siglo XXI. Y no sé si ya me extendí, pero es que la verdad a mí esto me emociona mucho. Muchas gracias por la contribución. Gracias, Teresa. Muy bien. Bueno, pues en respeto al tiempo de todos ustedes, creo que estamos llegando al final, ¿no es cierto, Pablo? ¿Algún mensaje? Volveremos con diálogos de esta naturaleza en las semanas por venir, ¿no es cierto? Totalmente. La idea es mantener alguna rutina. Ahora que todo está volviendo a su rutina, nosotros también intentaremos establecer un espacio para poder discutir, para poder ir variando las agendas y que podamos tener encuentros. Hablaremos de comunicación, pero también hablaremos de otros aspectos que hacen a la vida escolar, a la vida pedagógica escolar. Mostraremos algunas tendencias en el mundo, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Disculpen la semana pasada que tuvimos un problema técnico y los esperamos en los próximos encuentros y esperamos que también que Lírica les resulte interesante y podamos trabajar juntos. Perfecto. Gracias, Pablo. Pati, muchísimas gracias por tu valiosísimo testimonio. Y Santi, Lucas y a todos ustedes, muchísimas gracias. Estaremos en comunicación muy pronto. Buenas noches. Chao. Gracias por la invitación. Chao. Muchísimas gracias a todos.